Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Bendiciones, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo y a través de audio por medio de la emisora web Vino Nuevo Radio. Una hora de transmisión de 8 a 9 de la noche en esta su emisora online. Y también estamos transmitiendo en video a través de nuestro perfil Ministros de la Palabra, el cual también es compartido en la página de Vino Nuevo Radio y también en el grupo Ministerios Unidos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dan esta noche de poder reencontrarnos con usted en ese compromiso que hemos adquirido los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. Estamos comprometidos con cada uno de ustedes que nos ha dado su preferencia para traerle una palabra del cielo, traerle una palabra de ánimo, una palabra que lo haga reflexionar, que lo haga meditar, que lo confronte, pero que también lo anime, que usted se sienta apoyado, amado por Dios. El tema de esta noche lo hemos titulado De la duda a la fe. Ese es el tema de esta noche, de la duda a la fe. El Señor va a hablar hoy a tu corazón. Así es que te pido que pongas toda la atención para lo que Dios trae para tu vida en esta noche. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de traer tu palabra. Gracias por este privilegio que nos das de llegar a muchas personas que tal vez nunca conoceremos personalmente, pero que hemos bendecido a cada uno de ellos a través de la exposición de tu palabra, de una manera clara, de una manera diáfana, con todo temor y con todo temblor. Gracias por esa oportunidad que nos das. Bendice los corazones que están dispuestos a recibir en esta noche de ti, los que tengan sed de las Escrituras. Bendícelos y confórtalos. Pedimos al Espíritu Santo que en esta noche nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. De la duda a la fe. Voy a invitarle que vaya a su Biblia, al libro de Habacuc. Habacuc es un libro escrito por un profeta y es considerado como uno de los profetas menores, con un ministerio desarrollado allá por el año 612 más o menos, en medio de las invasiones de la casa de Judá por medio de Babilonia. Lo ubico en el contexto histórico. Babilonia es la potencia mundial dominante y tiene a los judíos dominados, Jerusalén arrasada y el pueblo llevado cautivo. A diferencia de otros libros proféticos que también existen en el Antiguo Testamento y de los cuales llevan la palabra de Dios al hombre, este libro de Habacuc lleva las preguntas del hombre a Dios. Es un libro profético de preguntas y respuestas. El hombre haciéndole preguntas a Dios. Habacuc capítulo 1, versículo del 2 al 4. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor? Es una oración fervorosa de Habacuc. Pero vean la expresión, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, Señor? Pero tú, le dice Habacuc a Dios, tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar, dice Habacuc.
¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y también veo violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y que le encanta pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Habacuc ve, hermano y hermana, una serie de calamidades en su contexto histórico. Cualquier parecido con el año 2021 que estamos viviendo es mera coincidencia. Vea las calamidades que Habacuc describe, de las cuales le ha pedido a Dios que haga algo al respecto, pero parece ser como que Dios tiene cosas más importantes que atender y Habacuc está empezando a dudar de que Dios pueda hacer algo al respecto. Dios no ha hecho nada por indiferencia. Dios no ha hecho nada porque tiene otras cosas más importantes que atender. Dios no ha hecho nada siendo el único que lo puede hacer. Las calamidades que ve el profeta Habacuc, ve violencia, maldades, desproporción de la riqueza, destrucción, discusiones y peleas, ve a perversos que prosperan y a justos que empobrecen, y ve injusticias de una justicia que está totalmente corrompida. Por eso le dije, cualquier parecido con el mundo que usted y yo estamos viviendo en este momento es coincidencia. Habacuc está abrumado por las circunstancias, está amargado. Habacuc se dice a sí mismo, no es posible que haya tanta injusticia, tanta maldad, tanta corrupción y que Dios se haga de oídos sordos, como que a Dios no le importa lo que está sucediendo. Esa es la apreciación que tiene Habacuc. Entonces, dentro de las preguntas que nos podemos formular, usted y yo, o que también se pudo haber formulado Habacuc, tal vez nos preguntaríamos, ¿por qué un Dios justo permite tanta injusticia? Si Dios es un Dios justo, que no soporta aquello que no sea justo, ¿por qué Dios permite tanta injusticia? ¿Por qué Dios se queda callado? Yo sé que usted ha notado injusticias, tal vez ha padecido injusticias, y usted dice, pero ¿por qué Dios permite que esto suceda? Usted tal vez se preguntará a sí mismo, yo oro por mis seres amados, oro por mis hijos, oro por mi cónyuge, oro por mi familia, oro por mis compañeros de trabajo, esperando que sus vidas sean transformadas, pero veo que no sucede absolutamente nada. Cada día están más alejados del Señor. Y yo oro y oro por mi problema, pero Dios no me da una respuesta. Entonces, ¿durante cuánto tiempo tengo que seguir clamando? Tal vez su situación en esta noche, hermana y hermana, es muy parecida a la de Habacuc. Tal vez estás en esta noche dudando de que Dios tiene el poder de hacer algo que le has pedido que haga y que hasta ese momento no se ha manifestado, como que está callado. No dice absolutamente nada. Pasan las horas, pasan los días y nada se mueve. Dios no aparece por ningún lado. Cuando estudiamos la vida de Job, el caso de Job es un caso que ilustra muy bien lo que estamos viendo. Nosotros tenemos la tendencia de creer que a las personas buenas solo les suceden cosas buenas y a las personas malas solo les suceden cosas malas. Y lamentablemente, si usted ha sido adoctrinado de esa manera, me voy a permitir en esta noche quitarle ese chip y explicarle qué es lo que dice las Escrituras. No es verdad que a los buenos solo cosas buenas le pasan, como tampoco es verdad que a los malos solo cosas malas le sucedan. Salomón tuvo mucho tiempo en su sabiduría para analizar esa situación. Qué extraño, porque hay gente que es buena, porque hay gente que es justa, porque hay gente que es cristiana, todo le sale torcido. Y qué raro, la gente que es mala, la gente que es alejada de Dios,
siempre la vemos prosperando, siempre la vemos saliendo adelante. ¿Qué es lo que realmente sucede? Salomón hace un análisis de esa situación cuando nos vamos a Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, cuando el mismo rey dice: he sido testigo en esta vida que el corredor más veloz no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. No siempre el sabio tiene que comer. Quien es inteligente no necesariamente rico, y el bien instruido no siempre tiene éxito en la vida. Salomón continúa diciendo: todos tienen sus buenos y sus malos tiempos, todos tienen oportunidades, pero también todos tienen infortunios. El mismo Salomón en Proverbios capítulo 21, versículo 31 decía: el ejército puede estar preparado para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. Entonces, por favor, hermano y hermana, lo primero que quiero que usted haga en esta noche es: no crea que porque usted es bueno o dice llamarse buena, solo cosas buenas le van a suceder. Y no crea que porque su vecino es malo, entonces solo cosas malas le van a acontecer. Así no funciona el Señor. Es un tema que está dentro de su santa voluntad, sus santos designios, y Él es el que decide cómo actuar en las personas. Ahora, cuando usted y yo dudamos, la pregunta es: ¿de dónde surgen las dudas? ¿Por qué hay dudas? Dudamos de nuestra pareja, dudamos de que el gobierno haga algo para sacar ese país adelante, dudamos de muchísimas cosas todos los días del mundo. Y cuando usted duda, lo que hace es que usted pierde la seguridad en algo. Usted estaba tan segura de algo que cuando empieza a dudar, usted pierde esa seguridad en algo o en alguien. Y también cuando usted duda, hay algo que se llama sospecha. Esa duda que usted tiene en su corazón le hace tener sospecha. Ya usted entonces ya no creía tan ciegamente como creía antes. Ya usted siente como que hay algo que no anda bien. Ya usted no se siente segura de esa situación. Usted empieza a sospechar de eso o de ese alguien. Y entonces la situación empieza a complicarse. Algunos se conforman con las dudas y siguen adelante. Otros se vuelven cínicos y se endurecen. Pero hay quienes rechazan esas opciones y siguen preguntando y buscando respuesta. Por eso es que Habacuc está pregunte y pregunte y pregunte, esperando que Dios le conteste. Ahora, algo que también tenemos que tener muchísimo cuidado es que las preguntas que no reciben respuestas muchas veces terminan originando más preguntas, y en el plano espiritual es muy peligroso, porque preguntas que yo le hago a Dios que Dios no contesta, y usted sabe de qué le estoy hablando, originan muchas veces más preguntas hacia Él. Pero Señor, te estoy preguntando por qué no has hecho algo en esta situación y no me dices nada. Una pregunta sobre otra pregunta. Y lo peor es que estas preguntas empiezan a generar dudas espirituales destructivas, porque dejo de creer en el único que puede hacer algo porque no lo ha hecho cuando yo creo que lo tiene que hacer. Y es ahí donde está el problema, que soy yo el que creo cuándo, cómo y dónde, y el Señor no actúa de esa manera. No es así tan fácil como un chasquido de dedos y que Dios resuelva la situación en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Job, recordemos que ya la situación de Job es tan apremiante, es tan angustiante, que Job está totalmente tambaleado, como decimos, se le ha movido el piso de tal manera que él declara su propia razón. Él le dice a Dios que no es posible que, siendo un hombre justo delante de Dios, Dios se comporte así con él, de esa manera, le haya quitado sus posesiones, le haya quitado su familia, y tras de eso le está maltratando su cuerpo físico. Job fuerza a Dios a que Dios
lo reconozca. Cuando vemos en el capítulo 30 de Job, versículo 20, Job dice, clamo a ti y no me oyes. Job está en ese momento llegando al abismo de su desesperación. Ya está dudando de Dios, de que Él puede hacer algo, de que no es posible que Él, que es tan bueno, le esté yendo tan mal y que Dios no haga nada. En el mismo capítulo 30, versículo 26 del libro de Job, Job dice, cuando yo esperaba el bien, viene el mal. O sea, es increíble. Yo, que soy el más justo de los justos, el más bueno de los buenos, espero solo cosas buenas y más bien me suceden cosas malas. Job obliga a Dios en el capítulo 31, en el versículo 6, a que Dios lo pese. Señor, péseme en balanzas de justicia, porque yo considero, según Job, que no es justo lo que a mí me está pasando. Esa expresión la hemos utilizado usted y yo muchísimas veces. ¿Por qué me sucede esto? Es que no es justo. No es justo. Yo trato, busco a Dios, pero como que Dios no se aparece. Entonces yo declaro mi propia justificación delante del Señor, empiezo a dudar y le digo a Dios que no se vale lo que a mí me está pasando. Cuando usted sigue estudiando la vida de Job, durante 37 capítulos del libro, Dios no dice absolutamente nada. Dios está callado. Pudo haber pasado más o menos un año desde la primera desgracia de Job hasta el capítulo 37, donde Dios no le contesta absolutamente nada. Vean lo que el mismo Job dice en el capítulo 23, versículo 8. Yo busco a Dios por todas partes y no puedo encontrarlo, no se aparece por ningún lado. Ni en el este, ni en el oeste, ni en el norte, ni en el sur. ¿Y por qué estamos hablando de esto en esta noche, querido hermano y querida hermana? Porque esto que le pasó a Habacuc y esto que le ha pasado a Job, también le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Hay momentos muy difíciles en nuestras vidas, momentos de incertidumbre. Hay momentos donde la situación no es nada halagüeña, donde solo nubes oscuras se aparecen en el horizonte, previendo una gran tormenta sobre nuestras vidas. Pasamos enfermedades, pasamos angustias, pasamos necesidades, le clamamos al único que puede hacer algo por nosotros y pareciera ser como que Dios no está para nosotros. Job 23:8 dice, busco a Dios por todas partes y no lo puedo encontrar. ¿Qué se me hizo Dios? En ese momento que yo considero, humanamente hablando, que es importante que Él venga y que me resuelva, es cuando menos se aparece. Yo muchas veces he pretendido forzar a Dios a que haga algo a mi manera, cuando yo lo digo, en el momento que yo lo digo, y tenemos que entender, querido hermano y querida hermana, que Dios no trabaja de esa manera. Dios opera sobre un plan universal, un plan estratégico que Él ha desarrollado y que tiene que cumplirse al pie de la letra. No me corresponde a mí decirle al Señor cuándo sí, cuándo no, qué hacer o qué no hacer. Atiéndame a mí y deja el resto. O sea, no puede ser así. Dios nunca va a obrar de esa manera. Dios no te va a beneficiar a ti para perjudicar a otro. Así no actúa el Señor. Y el problema es que usted y yo somos muy egoístas, muy egocentristas, pretendiendo que Dios me resuelva a mí y que al resto lo deje de último. Volviendo al libro de Habacuc, respecto a todo lo malo que él está viendo, las injusticias, la justicia corrupta, la miseria, la violencia, las discusiones, las peleas, la miseria misma, Habacuc se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa todo eso? Dios no hace nada. ¿Por qué Dios permite, hermano y hermana, que usted y yo veamos iniquidad? ¿Por qué? Dios permite que usted y yo veamos iniquidad para que nos propongamos y nos comprometamos a trabajar de una manera más seria en su ministerio. Porque aunque sobreabunde el pecado, la gracia también va a sobreabundar. Y aunque
sobreabunde la iniquidad, también tiene que sobreabundar ese esfuerzo suyo y ese esfuerzo mío de una manera seria, trayendo a esas personas a la salvación. Un problema que estamos teniendo hoy en día en nuestras iglesias es la falta de seriedad. Somos muy poco serios, hermano y hermana, en servirle a Dios, en involucrarnos en su obra. Utilizamos el tiempo en muchísimas tareas que no aprovechan de nada y que son inversiones muertas porque no se invierte en el reino. Tenemos que invertir en el reino. Y si hay iniquidad y si vemos iniquidad, es porque Dios nos está llamando a que hagamos un contraste sobre esa iniquidad y que nos involucremos usted y yo en el ministerio de una manera más seria. Ahora, Habacuc capítulo 1, versículos 5 al 6, Dios le responde a Habacuc, el libro de preguntas y respuestas. Dios le dice a Habacuc lo que él va a hacer. Habacuc está viendo muchas iniquidades en la propia nación de Israel. Entonces Dios le dice, esto es lo que vamos a hacer. Miren y asómbrense. Quedarán perplejos ante lo que yo voy a hacer, te dice Dios en esta noche. Haré algo que en su vida tendrán que verlo para creerlo. Estoy levantando una nueva potencia en el escenario mundial y son los babilonios. Ellos son una nación cruel y violenta que marchará por el mundo y conquistará con su poderoso ejército a las naciones vecinas. Son un pueblo cruel y un pueblo violento. Eso era Babilonia. La única ley que vale es la de ellos y se consideran los más grandes del mundo. Entonces, un día Dios va a castigar toda la maldad, porque eso tiene que quedarle claro, hermano y hermana, a usted y a mí en esta noche. Un día Dios va a castigar toda la maldad. Y pensamos que va a ser muy bueno para ser cierto, pero más bien deberíamos pensar que será muy malo para ser cierto, porque será tan asombroso que será muy difícil de creer a no ser que lo veamos. Dios va a castigar toda maldad, toda iniquidad, toda injusticia, toda miseria, toda corrupción. Nada va a escapar del juicio de Dios. Ahora, Habacuc cada vez está más confundido. En vez de estar contento con esa respuesta de Dios, más bien está más abrumado, porque Habacuc no logra entender cómo es posible que Dios castigue la maldad con maldad. Tras que los judíos son malos, van a venir otros más malos utilizados por Dios para castigar a los judíos. Entonces esto confunde a Habacuc. En el capítulo 1, versículo 13 al 15, Habacuc le dice a Dios, ¿acaso permitirás que esos traidores se salgan con la suya? ¿Te quedarás callado viendo cómo los malos acaban con los que son justos? Es interesante. Habacuc venía hablando que los judíos y todas sus iniquidades los hacían o los convertían en personas perversas. Ahora que Dios dice que va a mandar a los babilonios para ajusticiar a estos malvados judíos, ahora Habacuc más bien los llama justos. ¿Por qué tratas a los seres humanos, le dice Habacuc a Dios, con tanta indiferencia, como si fueran peces del mar, como si fueran reptiles que no tienen quien los guíe? Habacuc se está acercando peligrosamente ante Dios en una pura refunfuñadera, como diríamos. Se está acercando a Dios en una pura quejadera. Son muchísimas las dudas que están evidenciando que Habacuc está en la cuerda floja. Los babilonios, dice Habacuc, atrapan a las naciones como si fueran peces y al verlas en sus redes se llenan de alegría. ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que pasa contigo? Que te llamo y no me respondes. Y tras de eso ahora vas a mandar a otros más malos a resolver la situación. De verdad no te entiendo. Hermano y hermana, usted no tiene por qué entender a Dios. Usted no tiene por qué reclamarle a Dios. Usted no tiene por qué cuestionar a Dios. No se lo olvide, usted y yo somos criatura. Dios es creador. Él lo hizo a usted. Él tiene un plan para usted.
¿Por qué no entiende usted las cosas que pasan en su vida? Usted no tiene que entenderlas. Usted tiene que creerle al único que puede hacer algo, ese diseñador de ese plan en su vida. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Dios es el único que tiene la respuesta, pero no puedes forzarlo a que te justifique. No puedes forzarlo a que te reconozca. Ahora, primero, Habacuc creía que Dios no estaba haciendo nada, que estaba viendo toda esa maldad y que la dejaba pasar. Y ahora que Dios le dice que va a hacer algo contra esa iniquidad por medio de los babilonios, entonces ahora Habacuc se confunde aún más y cree que Dios va a actuar, pero de maneras equivocadas, con personas equivocadas y de la forma más equivocada. Entonces, si Dios actúa de esa manera, nos deja perplejos, nos deja en visto, como decimos muchas veces. Usted le manda un mensaje a alguien y usted dice, qué tirada, me dejó en visto. ¿Cómo puedo yo entender a Dios, cuya manera de obrar es infinita y nuestra mente humana no acierta a entenderla? ¿Cómo, hermano y hermana, poder entender a Dios? ¿Cómo? Cuando mis ojos están llenos de lágrimas, cuando la situación está tan complicada que no sé para dónde agarrar, cómo hacer, cómo pasar de esas dudas que estoy teniendo en este momento en mi vida, porque Dios me tiene totalmente abandonado, y pasar más bien a la fe, de la duda a la fe, para volver a creerle a Dios, para sentirme confiado en Dios, para tener esa seguridad, para eliminar toda sospecha. Ahora, cuando vamos al capítulo 1 de Habacuc, en el versículo 12, indistintamente las dudas de Habacuc, indistintamente la confusión que él está teniendo en ese momento sobre sí mismo, muy en el fondo, hermano y hermana, Habacuc sabe quién es Dios. Los que somos hijos de Dios y estamos en aflicciones, estamos con carencias, estamos con necesidades, estamos con oraciones no contestadas, y tal vez dudamos, tal vez desconfiamos en Dios. Hay algo, si usted es verdaderamente hijo de Dios e hija de Dios, hay algo dentro de su interior, muy en el fondo, que solo Dios conoce, que usted sabe quién es Dios. Habacuc 1:12 dice, yo Habacuc digo, Dios de Israel, número 1, tú eres un Dios santo. Hay un reconocimiento de Habacuc hacia la santidad de Dios. Tú eres un Dios santo. Lo segundo que Habacuc le dice a Dios es, siempre has existido. Siempre. Y lo tercero, hermano y hermana, que yo quisiera que usted tome Habacuc capítulo 1 versículo 12. Tome ese versículo y apropiéselo para su vida. Lo tercero que Habacuc le dice a Dios desde el fondo de su interior, aunque está viendo horrible el panorama que se cierne sobre él, Habacuc le dice, no nos dejarás morir, porque eres nuestro refugio. Sé que usarás a Babilonia solo para castigar a tu pueblo. Si hay algo de lo que usted puede estar seguro, querido hermano y querida hermana, en esta noche, es que Dios no te dejará morir. Dios no dejó a Job que muriera. No lo dejó morir. ¿Y sabes por qué no lo dejó morir? Porque Job en vida tenía que testificar de lo grande y maravilloso que es Dios. Así como muchos de ustedes hoy en día están testificando de las grandes maravillas que Dios ha obrado en usted y que sigue obrando todos los días. Pero si en esta noche estás triste, si en esta noche estás afligida por alguna situación que solo el Señor conoce, si en este momento estás con un problema económico, tal vez estás con un problema emocional, hay un asunto dentro de tu corazón que solo el Señor sabe, yo quiero
declararte a través de Habacuc capítulo 1 versículo 12. El Señor no te dejará morir, porque el Señor es tu refugio. Aunque veas el panorama muy complicado, aunque no encuentres solución por ningún lado, aunque sientas que Dios no está pendiente de ti, Habacuc capítulo 1 versículo 12, Dios no te dejará morir, porque Dios es tu refugio. Algo que Habacuc hace y que le voy a recomendar a usted en esta noche, hermano y hermana, que haga, es lo que vamos a ver después de este breve tiempo. Ya regresamos. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Queremos agradecer su preferencia con nosotros en esta noche. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy estamos desarrollando un tema que hemos titulado De la duda a la fe. Si en esta noche en tu corazón hay dudas acerca del poder de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en ti, esa palabra ha sido elaborada para tu provecho, para tu edificación. El Señor quiere en esa noche que renueves tus fuerzas y que vuelvas a creer en el único que tiene toda la solución. Aunque pareciera que Dios está ausente, Él está más presente y más interesado en lo que te está ocurriendo. 00506 es nuestro WhatsApp, código de área Costa Rica 8528-6323. Yo quiero en esta noche, hermano y hermana, saludar muy cordialmente a nuestra hermana Marta Dimas, nuestra hermana Lisbeth Mora, nuestro hermano Gilbert Cedeño, el esposo de doña Lisbeth. Yo quiero bendecirlos en esta noche, a nuestra hermana Vanessa Rodríguez. Bendigo también a Francis Oriamuno, bendigo también a su madre doña Doris Castillo. Dios les bendiga a cada uno de ellos. Gracias por estar con nosotros en esta noche y esperamos ser de edificación para tu vida a través de este mensaje que hemos titulado De la duda a la fe. Muy en su interior, Habacuc sabe quién es Dios. Usted, hermano y hermana, nunca dude de Dios. El Señor hará en tu vida en su momento oportuno. Pero hay algo que Habacuc hace que yo quiero que usted también haga. Es una recomendación muy importante. Habacuc está lleno de dudas, está muy frustrado, está muy cabizbajo, está muy confundido, muy contrariado, porque le habla a Dios y Dios no le contesta. Entonces, algo que Habacuc hace, que quiero que usted haga, se encuentra en el capítulo 2 de Habacuc, en el versículo 1. ¿Qué hace Habacuc? Decidí mantenerme vigilante, dice Habacuc. Decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza. Decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Habacuc se aleja del problema y le permite a Dios que se ocupe de esa situación. ¿Qué es lo que ha pasado con usted y conmigo, hermano y hermana, a través de los años que Dios nos ha permitido vivir aquí en la tierra? Que nosotros queremos solucionar todos nuestros problemas por nuestros propios medios y esfuerzos. Cuando Dios ha querido resolver esa situación, nos hemos metido entre la situación y Dios a resolverla por nuestra cuenta. Entonces Dios te dice, perfecto, si usted no quiere que yo me meta, si usted quiere hacerlo todo a su manera, tranquilidad.
La única manera de demostrarle a una persona que está equivocada es dejarlo que se salga con la suya. Entonces, si no quieres que yo te ayude a mi manera, dice Dios, entonces siga usted con su modo. Pero las consecuencias van a ser nefastas. Entonces, usted a partir de ese momento, deje de estar pendiente de su problema. Déjele a partir de esa noche ese problema a Dios. Eso que a usted no le permite respirar, eso que a usted no le permite dormir, eso que a usted le ha quitado el apetito, eso que solo le genera dolor de cabeza, a partir de esa noche, entrégueselo al Señor y permita que sea Dios el que se ocupe de ese problema. Deje de estar berreando con Dios, deje de estarse quejando y entréguele al Señor esa carga que usted siente tan pesada. Jesús dijo, mi yugo es ligero, mi carga es ligera. El Señor quiere tomar esa carga que has venido sobre tus hombros durante tanto tiempo y Él quiere aligerarte esa carga, que la deposites sobre Él y que le permitas a Él actuar como magistralmente Dios siempre lo hace. Unos, como muchos, cuestionan a Dios presumiendo que Dios no dice nada. Otros cuestionan a Dios, pero no esperan nada de Él, más bien le exigen a Dios. Y eso, hermano y hermana, te vuelvo a reiterar, es muy peligroso. Habacuc, sin embargo, sabe que Dios va a contestar, pero que él tiene que aprender a esperar la respuesta. No sé cuántos años llevas orándole a Dios por esa petición. Tal vez llevas orando por tus hijos, por conversión. Tal vez llevas orando por un activo. Tal vez estás orando por una pareja. No sé qué es lo que puede estar habiendo en tu cabeza y que le has pedido a Dios desde hace mucho tiempo. El Señor te dice en esa noche que no dejes de orar, que no dejes de clamar, que no dejes de pedir, que descanses en Él. Dios quiere que en esta noche descanses. Ese es nuestro espacio. En paz me acostaré. Dios quiere que en esta noche te acuestes en paz, volviendo a confiar con una sonrisa en tu rostro, sabiendo que depositas en Él esa situación que te está agobiando, sabiendo que Él tiene la mejor solución. No es suficiente que dirijas esa oración hacia Dios. Mira hacia arriba, mira hacia afuera, hasta que esa bendición aparezca sobre tu cabeza. Dios no quiere que desmayes. Él quiere que sigas orando, que sigas intercediendo. Porque aquel que no desmaya verá la respuesta de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Eso es tener fe. Fe es llamar a las cosas que aún no son como si fueran. Declaras en tu vida aquello que no es como si ya fuera. Es esa seguridad de que vas a recibir aquello que estás esperando, porque está dentro de los planes de Dios y es para edificar tu vida. En el capítulo 2, continuando la lectura, Habacuc espera que Dios también le corrija. Dice Habacuc, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir. Habacuc está dispuesto a no desmayar, a no claudicar, está dispuesto a seguir adelante, no se va a cansar, no se va a ir a dormir, esperando que Dios resuelva esa queja que él le ha elevado. Dios, yo no entiendo lo que está sucediendo en mi vida. Hasta el día de hoy no comprendo. Algunas personas me juzgan, otras me señalan, otros como los discípulos se andan preguntando, ¿en qué pequé? ¿Qué fue lo que hice malo? ¿Qué fue lo que te desagradó? Pero recordemos que no necesariamente a las personas buenas
les pasan cosas buenas. Hay situaciones por las que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que atravesar para que se sepa quién es quién, para que Dios también se glorifique en su vida. Habacuc le dice a Dios: aunque yo no entienda lo que estás haciendo en mi vida, si hay algo que yo tengo claro, es que usted está en lo correcto en todo lo que hace. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo dijera, aunque no encuentre la respuesta a tantas interrogantes que te leo, lo único que yo puedo precisar en esta noche es que lo que estás haciendo en mi vida es lo correcto. Tengo esa seguridad. Habacuc capítulo 2, versículo 3, Dios le contesta a Habacuc. Recordemos que es un libro profético de preguntas y respuestas. A diferencia de los otros libros proféticos, no es Dios revelándose a Habacuc, es Habacuc haciéndole preguntas a Dios, esperando la respuesta de Dios, y Dios le responde una vez más. Habacuc capítulo 2 versículo 3, esa palabra también es para tu vida. Hay un día y una hora señalados, no en mi tiempo, no en ese espacio de calendario terrenal en el que usted y yo vivimos. El calendario de Dios tiene un día, dice él, y una hora señalada. Y aunque parezca que se demore en llegar a Habacuc capítulo 2, versículo 3, tal vez estás pensando que ya se ha tardado demasiado, que ya es suficiente, que es hora de que haga algo. Dios te dice que aunque parezca que llevas mucho tiempo en esto y que no se vislumbra salida alguna, Dios te dice en esa noche: espéralo, sigue confiando, no te salgas de la brecha, continúa intercediendo, porque es seguro que va a llegar y no va a tardar. El Señor te está diciendo en esta noche que Él no va a venir a tu vida ni 5 minutos antes, ni 5 minutos después, pero cuando Él llega, te va a sorprender, te vas a quedar boquiabierto. Todo ese tiempo que esperaste, vas a pasarlo por alto cuando veas esa respuesta tan maravillosa que Dios está haciendo en tu vida, aquello que le has pedido durante tanto tiempo, y cómo el Señor de una manera maravillosa te atravesó por un desierto. Tuviste que aprender, tuviste que reflexionar, tuviste que llorar, tuviste que llevarte golpes, aprendiste la lección, y Dios te dice: ahora sí, es momento de retribuirte aquello que el enemigo te quitó. Lo que Satanás te ha quitado, Dios te lo va a dar 1000 por 1000. El Señor te va a responder de una manera tan hermosa y tan maravillosa que aquello que perdiste ni siquiera te vas a volver a acordar. El Señor te va a sorprender de una manera tan maravillosa que todo ese tiempo que estuviste clamando vas a reconocer que tenía un provecho. El Señor te dice en esta noche, hermano y hermana, que en tu vida vendrá un acontecimiento que, aunque no sea hoy, en ese mismo momento, aunque te dé la impresión de que todo está saliendo torcido, de que todo está resquebrajado, de que en vez de arreglarse se desarregla, aunque te dé la impresión de que Él se demora, de que no tiene tiempo para atenderte, el Señor te dice en esta noche: espera, porque va a suceder. Porque yo, dice el Señor, yo soy Dios. Por eso, hermano y hermana, hay una grandísima diferencia entre el hombre de fe y el hombre que depende de su propia razón. Son dos hombres, son dos mujeres sumamente distantes. Una cosa es ser una persona de fe y una cosa es ser aquella persona que depende solo de los 5 sentidos. Yo creeré si lo veo, creeré si lo huelo, yo creeré si lo oigo, yo creeré si lo toco,
Yo creeré si me lo como. El hombre racional solo cree lo que sucede a través de sus 5 sentidos. El hombre de fe cree a través del Espíritu, de aquello que no puede ver, pero que llama como si fuera hecho. El hombre de fe es espiritual, no se rige por los lineamientos del mundo, no se rige por leyes físicas, se rige por leyes espirituales. Los hijos de Dios no viven por emociones, los hijos de Dios no viven por circunstancias, no viven por devociones, los hijos de Dios ni siquiera viven por sentimientos. Si hay algo que no es el hijo de Dios, es emocional. El hijo de Dios no puede ser sentimental, no se ajusta, no se equilibra dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las emociones. Hermano y hermana, las emociones son traicioneras, los sentimientos son traicioneros. Habacuc capítulo 2 versículo 4, Habacuc dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Eso es, hermano y hermana, lo que a usted le mantiene vivo y lo que a mí me mantiene vivo. Y por eso es que no vamos a morir, porque Dios ha prometido ser nuestro refugio. Él no nos va a dejar morir. No nos vamos a quedar en el suelo. El mundo no se va a burlar de nosotros. Dios nos dará la victoria en el momento preciso, en la hora precisa y en el lugar preciso. Es interesante cómo el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 17, toma el mismo versículo de Habacuc. Entonces, tienes el texto en el Antiguo Testamento y lo vuelves a tener en el Nuevo Testamento también. Porque en el Antiguo Testamento Habacuc dice, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y Pablo en Romanos, en el Nuevo Testamento, nos dice, como está escrito en el Antiguo Testamento, haciendo referencia al libro profético de Habacuc: el que es justo lo es por creer en Dios. Y Pablo vuelve a decir en Gálatas capítulo 3 versículo 11: porque está escrito, el que halla la vida la halla solo porque confía en Dios. Y el escritor de los Hebreos, en el capítulo 10 versículo 38, el Señor dice: mi justo vivirá por la fe. Pero si se vuelve atrás, yo no voy a estar contento con él. ¿Por qué aparece el mismo versículo tantas veces en la Biblia? ¿Por qué Pablo toma un versículo del Antiguo Testamento y lo trae al Nuevo Testamento? Hay gente que cree que el Antiguo Testamento ya no sirve de nada, ya no vale de nada. Más bien al contrario, Jesús utilizó muchas veces citas del Antiguo Testamento. Es tan valedero antes como lo es hoy. ¿Por qué aparece tantas veces en la Biblia refrendado un mismo concepto? Porque Dios quiere que lo tengas claro y que te apropies de él. El Señor te dice en varios textos: el que es justo vive por fe. Mi justo vivirá por fe. Pero yo no quiero que se vuelva atrás. Porque si se vuelve atrás, usted, hermano y hermana, si usted vuelve atrás, Dios no estará contento contigo. Dios quiere estar contento contigo, que sigas adelante, que camines un día más, que avances, que aunque parezca que la situación no camina, Dios tiene el control. Existe el hombre que confía en la sabiduría de la mente humana para llegar a conclusiones respecto a acontecimientos humanos, basándose en fuentes de información de sabiduría humana. Pero también existe el hombre y la mujer. Y yo espero que usted, hermano y hermana, sea ese hombre y esa mujer en esta noche. Ese hombre y esa mujer que toma lo que Dios ha dicho y que cree que cuando Él lo dice es porque algo va a suceder. Sucederá, y que toda la historia converge y depende de eso que Dios te ha prometido. Por eso te decía al inicio de ese mensaje, es una noche para que vuelvas a tomar fuerzas, para que tome lo que Dios te ha dicho y creas que cuando Él dice algo, que algo va a suceder, es porque sucederá. Y toda la historia va a converger
precisamente y a depender de esa promesa que Dios ha traído sobre tu vida. En cuanto a los malvados, cuando sigue leyendo el libro de Habacuc capítulo 12, 2 en adelante, encontrarás unas lamentaciones que Dios trae sobre los orgullosos. Hay del que consigue todo sin importar cómo lo consigue. Hay del que consigue y obtiene ganancia a través de la violencia. Hay del que crea temor con el fin de gobernar y aprovecharse de otros. Hay del que confía en falsos dioses. No, Habacuc. Dios no se hace de la vista gorda. Dios no se hace el loco. Habacuc, ponle tu nombre, hermano y hermana. Dios no se hace de la vista gorda. Él sabe lo que está pasando y va a determinar de cada uno justicia pronta y cumplida sobre cada acción que el hombre haya efectuado. Y si han sido fechorías, una por una, si no han sido reconocidas y se han arrepentido acerca de ellas, si no ha sucedido así, Dios va a demandar. Habacuc capítulo 2 versículo 20 dice: el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. A partir de esa noche vas a dejar de llorar, vas a dejar de berrear, vas a dejar de cuestionar, vas a dejar de dudar, y lo que quiero que hagas es que guardes silencio delante de la presencia del Señor. El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de él. Cuando callas en la presencia del Señor, cuando dejas de escucharte a ti mismo y le permites a Dios que Él sea el que hable, el Señor va a hablar. Es muy difícil en una conversación cuando los dos están hablando al mismo tiempo. Yo no te logro entender, usted no me logra entender, usted no me pone atención, yo no le pongo atención. El Señor quiere hablarte y usted lo interrumpe. Muchas veces interrumpimos al Señor. Dios, a partir de esa noche, no quiere que le interrumpas más. Hermano y hermana, quédese callado. Deje que sea Dios el que hable por usted. Usted no necesita justificarse con nadie. Usted no necesita defenderse con nadie. Usted no necesita darle cuentas a nadie de lo que hace o lo que no hace. Usted no necesita estar buscando a personas para que le acepten a usted. Usted simplemente lo que tiene que hacer es quédese callado. Permítale a Dios que Él sea el que obre. Permítale a Dios a partir de hoy que Él sea el que le dé la victoria, el que le dé la salida. Deje usted de defenderse usted mismo. Deje usted de hacer tanta pataleta, tanto lloriqueo, tanta cosa. Deje de hacerse la víctima. Quédese callado y deje que Dios obre en su vida. Dios le habla a Job de una manera muy dura que provoca que Job se calle. Dios le habla a Job acerca de la naturaleza, le habla acerca de cómo funciona el mundo. Y después le dice: Job, ¿usted quiere seguirme cuestionando? Job capítulo 40 le dice: entonces Job respondió a Dios: no soy nada. ¿Cómo puedo jamás hallar las respuestas? Mejor, dice Job, me tapo la boca, me quedo calladito, yo guardo silencio porque ya hablé demasiado. Vean qué interesante con Habacuc. Capítulo 3, versículo 2. Sucede exactamente lo mismo. Dice Habacuc: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Cuando vas al libro de Éxodo, capítulo 14, y ves el capítulo 12 al 14, y ves que se abre el mar para que el pueblo pase, eso que sucedió ese día, lo que provoca en mí es quedarme callado y guardar reverencia delante del Señor, porque el mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara, es el mismo Dios que hoy habita en tu corazón. Y aunque sientas que la situación no camina, ese mismo Dios va a obrar en ti. Yo me lleno de profunda reverencia. En ese momento le dice Habacuc a Dios, de profunda necesidad, dice: ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Habacuc reconoce que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el Dios de David. Ese es tu Dios, el Dios de Moisés. Si te enojas con nosotros,
no dejes de tenernos compasión. Apelemos en esta noche, hermano y hermana, a la misericordia de Dios y a su compasión. Pidámosle a Dios que nos ayude, no porque seamos buenos, ni porque tengamos que forzarlo a que lo haga. Apelemos a la misericordia y a la compasión de Dios, y todo aquello que recibimos de Él, no pretendamos que lo merecemos. Lo recibimos por su gracia, por su amor, por la misericordia que Él nos tiene. Dios no quiere que le cuestiones, Dios quiere que confíes en Él. Job 42:1 dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos se han visto, he llegado a conocerte, así que yo retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Aleja de ti esas dudas, pídele perdón a Dios. El Señor se alegrará contigo nuevamente, y cuando menos lo esperes, vendrán de repente de parte de Dios y te va a bendecir. Habacuc renueva su fe delante de Dios. Dice capítulo 3 versículo 17: le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, dice Habacuc. Aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos, dice, vacas, aunque no tengamos ovejas, yo siempre te voy a alabar con alegría, porque tú eres mi Salvador. El Señor Dios me fortalece, dice Habacuc, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Aunque yo no vea nada, yo nunca lo voy a dejar de alabar. Y a pesar de que permanezcan los problemas y la presión sigue estando ahí, se puede producir un fortalecimiento del hombre interior que hace que el corazón se regocije y se sienta alegre en medio de las dificultades, porque el Dios de la historia, hermano y hermana, obra alrededor de mí y lo tiene todo bajo control. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10 dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien, y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará las fuerzas para que no se desanimen, y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Es el mismo Dios que con su gran amor nos ha elegido para compartir con Cristo su gloria eterna. Dios te dará la victoria. No dudes de Él. Mantén firme esa seguridad en el Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos habla a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los corazones que en esta noche han dispuesto a escucharte. Aleja, Señor, nuestras dudas. Ayúdanos a creer más en ti, que esa sea una noche de renovar votos, de renovar confianza, de renovar ánimo, de fortalecernos, sabiendo que tú eres el dador de todas las cosas, y aunque pareciera que la situación no mejora, tú obras alrededor nuestro, y tú nos darás la victoria, y testificaremos de que nuestro Dios es el único Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quédese con nosotros en esta su emisora Vino Nuevo Radio. Continúe en este día, hermano y hermana, siendo bendecido a través de esta emisora creada para edificar su vida. Si Dios lo permite, usted y yo nos volveremos a oír y a ver el próximo viernes 8 de la noche. Viernes 8 de la noche. Hay un tema que hemos titulado: un buen inicio no garantiza un buen final. El hecho de que usted crea que las cosas están empezando bien no quiere decir que van a terminar bien. De eso hablaremos el próximo viernes 8 de la noche, en nuestro compromiso con usted. Hermano y hermana, le bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo.
Esto ha sido En Paz Me Acostaré